Video número 44 del curso de lenguaje C. Veremos función con parámetro array. Ya habíamos visto que se denomina array a un vector, matriz o matriz multidimensional. Un parámetro de función del tipo array es siempre pasado por referencia y nunca por valor. Esto evita la copia desnecesaria de grandes valores y mejora el desempeño del programa. Si tenemos en cuenta que tenemos que pasar un array de 500.000 elementos, tendríamos que estar repasando 500.000 valores, lo cual complicaría mucho la programación. El parámetro array se declara de la siguiente manera: el tipo de retorno de la función, el nombre de la función, se abre paréntesis, la dirección de memoria donde comienza el array, coma, y la cantidad de elementos que utilizaremos de ese array. Se cierra paréntesis y luego, entre llaves, el conjunto de comandos que forman la función. Existen tres maneras diferentes de declarar una función con parámetros tipo vector. Primero colocamos el tipo de retorno, recordando que la función no tiene tipo de retorno para array, o sea, para vector o para matriz. Luego el nombre de esa función y entre paréntesis, primero se indica la dirección de memoria donde se encuentra el primer elemento del vector, donde colocamos el nombre de la variable antecedida por un asterisco, como lo vimos en el video anterior, indicando de esta forma que es un puntero, indica una dirección de memoria. Y luego indicamos con un parámetro del tipo valor el tamaño que vamos a utilizar, o sea, la cantidad de elementos de ese vector. Como ven, se pueden colocar en los parámetros tanto referencias como valores. También lo podemos realizar de esta forma, indicando en la variable que es un vector, abriendo, cerrando corchetes y también colocando el tamaño a ser utilizado. Y la tercera forma es colocando entre los corchetes algún valor. Si bien esto no tiene importancia porque, si bien lo permite el lenguaje C, lo va a ignorar a este número. Lo que va a tener en cuenta es este, que es el tamaño que vamos a utilizar. La forma clásica de utilizar es esta primera. Por lo tanto, estas otras las voy a dejar pero comentadas, solamente a título de referencia. Aquí ya declaré un vector del tipo entero que tiene 10 elementos y ya cargué con 10 valores. Coloqué los números de corrido del 1 al 10. Y aquí indiqué cuál es el índice de cada uno de los elementos, recordando que comienza en el 0 y el último es la cantidad menos 1. Ahora lo que yo voy a hacer es declarar la función. Lo que va a hacer esta función va a imprimir el contenido de los elementos del vector que yo le indique. Entonces se va a llamar imprime vector, donde voy a tener una referencia, un puntero que me indica dónde comienza el vector y la cantidad de elementos que voy a utilizar, que voy a leer en este caso del vector. Aquí voy a generar un comando, voy a declarar un comando de repetición, un for. Voy a declarar una variable del tipo entera que la voy a llamar n y que va a comenzar en 0. ¿Por qué en 0? Porque voy a recorrer desde el primer elemento del vector. Va a permanecer dentro del comando de repetición mientras que n sea menor que t, que es la cantidad que yo le pasé, la cantidad que tiene que recorrer, los elementos que tiene que utilizar, mientras sea menor que t. Punto y coma, a n la incremento en 1. Y aquí lo que voy a hacer es imprimir el contenido de cada uno de esos elementos. Entonces, print f, entre paréntesis y comillas, voy a imprimir una variable, porque es una variable del tipo entero, por lo tanto, porcentaje de, barra n,
coma, ¿y qué voy a imprimir? Voy a imprimir el contenido del vector. ¿El vector cuál es? V. Aquí yo no necesito colocar el asterisco porque ya se interpreta que es un vector. Lo que sí tengo que decir qué elemento. Ya tengo la dirección de inicio. La dirección de inicio está en la entrada, que es V. Es un puntero. Entonces me está indicando el inicio de ese vector. Ahora le tengo que indicar qué elemento, o sea, qué cantidad de direcciones de memoria tengo que ir saltando para ir leyendo. Y ese salto de memoria me lo va a indicar la variable del comando de repetición, o sea, n, que va a ir desde 0 hasta el número que yo le pasé en la variable t. Bien, ahora lo que voy a hacer es llamar a esa función. Entonces la función se llama imprime vector abreviado y voy a indicar los valores. Primero le tengo que indicar la dirección del vector. ¿Cómo le indico la dirección del vector? No necesito colocar la i comercial. La i comercial la coloco cuando utilizo una variable diciéndole que lo que quiero no es el valor de la variable, sino la dirección de memoria donde guardó el valor esa variable. Aquí, como el vector, cuando lo declaro, ya esto es la dirección de memoria, este nombre, lo único que tengo que colocar es el nombre del vector, nada más. No preciso colocar la i comercial. Y luego, coma, la cantidad de elementos que quiero utilizar. Voy a utilizar 5 elementos. Punto y coma. Entonces, ¿qué va a hacer la función? Va a venir aquí va a entrar con la dirección de memoria donde está el vector y el valor 5. Entonces va a recorrer de 0 hasta 4. Va a contar de 0 a 4 y me va a imprimir el contenido de esos primeros 5 elementos que son de 0 a 4. Vamos a ejecutarlo. Ahí me imprimió los 5 primeros elementos del vector. Ahora algunos se preguntarán, pero siempre tengo que comenzar de 0. Y si yo no quiero comenzar de 0, por ejemplo, quiero comenzar del índice 5 de aquí. Entonces, muy simple, modificamos la función. Primero aquí vamos a agregarle otra variable del tipo entero, que va a ser un parámetro por valor, que la voy a llamar i de inicio. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Int i. Y aquí cuando la llame le voy a agregar más un valor. Le voy a decir que quiero que arranque en el 5. En el índice 5, que es la sexta posición del vector. Aquí le voy a decir que cuente solamente 3, no que cuente 5. Para identificarlo, para ver que son dos números diferentes, dos valores diferentes. Aquí tengo que alterar en el comando de repetición. N no va a comenzar la variable n que cuenta, que controla el comando en 0. Va a comenzar donde yo le digo, en i. Entonces n va a ser igual a i. ¿Hasta cuándo se va a mantener dentro de ese comando de repetición? Mientras que n sea menor que t, que es 3, más i. O sea, el inicio más la cantidad que tiene que contar. Lo incremento en 1 y aquí es exactamente igual. Entonces ahora le dije que cuente 3, pero que comience en el índice 5. Entonces me va a mostrar 6, 7 y 8. Vamos a ejecutarlo. Como ven, me presentó esos valores que yo le indiqué. Lo que sí hay que tener cuidado cuando se realiza esto es, si tomamos el índice es una cosa, si tomamos la posición, o sea, la cantidad de elementos otro, ahí ya tendríamos que restarle 1. Ahora vamos a ver qué sucede cuando el parámetro es una matriz. La declaración de una función con parámetro del tipo matriz es diferente a la del tipo vector. Tiene una única manera. Primero, el tipo de retorno, recordando que no existe el retorno tipo array, o sea, vector o matriz, en las funciones. Luego el nombre, y entre los paréntesis se indica en una variable del tipo entero
la dirección donde comienza el primer elemento de esa matriz, colocando un nombre para esa matriz, en este caso le coloqué la letra M, e indicando el primer campo, la primera dimensión, que en este caso son las líneas, en blanco, y luego las columnas tengo que declarar la cantidad de columnas que tiene esa matriz. Si la matriz fuese de más dimensiones, una matriz multidimensional, tendría que seguir indicando cuáles son la cantidad de dimensiones que están a continuación, que están por dentro. La única que voy a dejar vacía es la primera dimensión. Esto es obligatorio realizarlo de esta manera. ¿Por qué? En el vector no necesitábamos, ya que el vector le damos la dirección de inicio de los elementos y luego en la variable de tamaño le indicábamos la cantidad de posiciones de memoria que iba a tener que desplazarse. Aquí ya la cantidad se modifica en relación a las dimensiones que tiene interiormente. Por eso lo único que no podemos declarar es la primera de las dimensiones. En este caso, las líneas. Ahora lo que voy a hacer es declarar una matriz. Voy a montar una matriz. Es una matriz de 3 líneas por 4 columnas. Yo aquí coloqué ya para que quede bien especificado el número de índice que corresponde para cada línea y cada columna. Entre las llaves azules podemos ver que son las líneas y luego dentro los valores son cada una de las columnas. Ahora voy a declarar la función. Y dentro de esa función tengo que colocar comandos de repetición para imprimir los valores de esa matriz, al igual que como hicimos en el vector. Pero ahora tengo dos dimensiones, por eso tengo que colocar dos comandos de repetición. Vamos por el primero. For, le voy a declarar una variable del tipo entero que la llamo L, porque voy a recorrer las líneas, y va a comenzar desde el índice 0 de líneas. Se va a mantener dentro de este comando de repetición mientras que L sea menor que el tamaño que yo le indico, menor que T. Punto y coma. A L lo voy a incrementar en 1. Ahora voy a montar el segundo comando, que es el que va a recorrer las columnas. También una variable del tipo entero que la llamo C, que también arranca en 0 y se va a mantener dentro de la estructura de este comando de repetición mientras que C sea menor que menor que la cantidad de columnas que tiene. Yo lo podría indicar aquí también en los parámetros, pero se supone que el programador ya conoce la dimensión de esa estructura, de esa matriz. Entonces, mientras que sea menor, en este caso, a 4, porque tiene 4 columnas. Punto y coma, C se incrementa en 1 y ahora voy a imprimir los valores que están contenidos dentro de cada elemento de la matriz. Lo que voy a imprimir es una variable del tipo entera, es un valor del tipo entero porque la matriz es del tipo entero. Entonces, porcentaje de barra n para que se produzca el salto de línea y aquí, coma, ¿qué voy a imprimir? La matriz, que aquí la llamo M. Le estoy dando esa dirección. Ahora le tengo que indicar cuántas direcciones de memoria tiene que ir saltando para ir presentando los valores que están contenidos en esas direcciones. Primer campo lo controla L, que son las líneas, y el segundo me lo controla C, que son las columnas. Punto y coma. Ahora lo que tengo que hacer es llamar a la función desde aquí. Luego que declaré la matriz, la voy a llamar. Se llama imprime impmat, entre paréntesis le voy a colocar cuál es la dirección de memoria donde está el primer elemento. Y la dirección de memoria, igual que en el vector, es el nombre de la matriz. Coma, y voy a recorrer únicamente 2 líneas de las 3. Solamente 2 líneas quiero tomar de las 3. Antes de probarlo, lo que voy a hacer es aquí
comentar la llamada a la función que imprimía los datos del vector para que no se mezclen, para que queden en el terminal únicamente los datos de la función de presentación de datos de la matriz. Lo ejecutamos y como ven me imprime del 1 al 8. ¿Por qué del 1 al 8? Porque yo le dije que me recorra únicamente 2 líneas, entonces son estos dos primeros grupos que están entre las llaves azules, y luego me va a recorrer las 4 columnas de cada una. Y aquí están los números que corresponden, del 1 al 8. Podría realizar lo mismo que realicé con el vector, indicándole desde qué número voy a comenzar. También podría indicarle qué cantidad de columnas. Todo eso ya queda a criterio del programador en la forma que va a declarar la función.